Mientras Ed iba puliéndose criminalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en Atascadero, Clarnell se casó y divorció 2 veces, y su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde, el propio Kemper confesaría que de haber sido su madre un hombre se habría agarrado a puñetazos más de una vez. Pero, era mi madre. Ahí estaba el problema. Para escapar de aquella ira incontenible, Ed acudía a bares de la zona. El Jury Room era uno de sus preferidos, como veremos más adelante. Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito. Quería emular a su gran ídolo del cine, John Wayne. Pero una vez más, su estatura fue un impedimento clave. Gracias a su trabajo como guardavías consiguió poner tierra de por medio. Se marchó de casa de su madre y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco. Fue allí donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas. Nadie sospechaba de él. El gigante Ed, como le denominaban algunos amigos, mantenía oculto su salvajismo. Hasta que una vez más, la bestia que llevaba dentro despertó. Su siguiente víctima fue Aiko Q, de 15 años cuando iba camino a clase de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Kemper logró violarla en varias ocasiones y asesinarla. Tras meter el cuerpo en el maletero, se lo llevó a casa de su madre. Durante varios días, acudió a casa de Clarnell para comprobar si se había percatado de algo distinto en él. Es decir, si aquel instinto asesino se veía reflejado en su cara o en su actitud. La madre no percibió absolutamente nada. Ed había perfeccionado el modo de llevar aquella doble vida. Con el cadáver de la joven en una caja, Kemper no podía evitar tocarla, palparla para saber, como describiría después, qué partes estaban aún calientes. Sentía curiosidad, la misma que le ocurre al pescador cuando se lleva un trofeo. No obstante, un punto importante para entender cómo funcionaba la mente de este individuo, es que el asesinato de Aiko Q se produjo cuando acudía al psiquiatra forense. De hecho, le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado. Y en la última, que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed acudió como de costumbre ante los peritos y fingió tal lucidez, que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto, porque aquel día Ed Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Los crímenes se siguieron sucediendo y con él los errores. Tal era la sed de sangre que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California muy próximo a su casa. Y con ello, acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie, matar en lugares donde le podrían reconocer. Pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Con una Rutgers automática del 22 con un cañón de 15 centímetros, Kemper continuó con sus cacerías. Santa Cruz comenzó a llenarse de muchachas desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. Su excusa seguía funcionando, sacó el arma y dijo que quería suicidarse. De este modo lograba que la estudiante se compadeciese de él y así terminar con su macabro plan. Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre. Tras marcharse de un portazo, la bestia iniciaba el rastreo de su próxima presa. Pero faltaba aún su última obra maestra, matar a su madre. Le corté la garganta con un cuchillo, y después la decapité, contó durante su conversación con el criminólogo y uno de los mayores expertos en asesinos en serie, Robert Pressler. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé puse la cabeza en un estante y le grité durante 1 hora. Le lanzaba dardos, espetó sin inmutarse. El homicidio de Clarnell fue el fin de los asesinatos de estudiantes. Aunque no el último. Tras matar a la matriarca,
Ed sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba, decir que se había fugado? Imposible. Jamás abandonaría a su familia, confesar que la había matado. Pero, ¿y si hacía desaparecer a otra amiga? Ahí la historia tendría más peso de cara a futuras investigaciones. Miró la agenda de Clarnell y eligió a Sally Hallett, amiga y compañera de trabajo de su madre. No hizo falta que ni siquiera levantase el teléfono porque la mujer apareció a las 17:30 horas para preguntar por ella. Ed le mintió diciendo que no se encontraba en casa, pero que podría pasarse a cenar con ellos, que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Sally regresó 2 horas después. Pero para entonces, Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló puertas y ventanas, desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones, así las tendría más a mano, y se guardó unas esposas en el bolsillo del pantalón. Cuando Sally arribó ya cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre que llegaba tarde. La acompañó al sofá, mientras ella decía en voz alta: «Sentémonos. Estoy muerta». Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando. Así que cuando la mujer se acomodó, él se situó frente a ella y empezó a golpearla. En el pecho, en el estómago. Cuando se cayó al suelo, la cogió por el cuello y la levantó. Tal era la fuerza que empleó que le rompió la tráquea. Murió asfixiada. Después la estiró en el suelo, le envolvió la cabeza con bolsas de papel y volvió a apretarle el cuello. Esta vez con una cuerda y un pañuelo. Quería estar seguro que había muerto. Tras acostarla en su propia cama, Ed se marchó de copas al bar de los policías. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba de modo distraído, no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local. Al regresar a casa, cortó la cabeza a Sally para luego echarse a dormir. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que estaba perdido. No había matado a 2 desconocidas en una carretera, sino a su madre y una amiga, y dentro de su propio domicilio. Ya no había escapatoria. Decidió dejar una nota confesando los crímenes y una vez lejos, ya en Pueblo, Colorado, con el cadáver de Sally aún en el maletero, llamar a la comisaría para confesar todos los asesinatos. No le creyeron. Y no fue hasta una segunda llamada, cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababan de dar con el peligroso Ed Killer. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo, sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo las mortificó y asesinó y dónde se había deshecho de sus cadáveres, o lo que quedaba de ellos. Lo hizo sin vacilar, frío, coherente y completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria. Y así lo demostró durante el juicio. Una vista que revolvió las tripas de los presentes. Porque todos aquellos asesinatos, los de las muchachas, no eran sino una preparación para matar a su propia madre. Era a ella a quien culpaba de la ausencia de su padre y, sobre todo, de tantos años de maltrato y vejaciones. Pero con el asesinato de su madre, no obtuvo satisfacción alguna. Más bien fue una catarsis, un punto y aparte que le llevó a entregarse. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente le condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. Harold Cartwright, el investigador de la defensa de Kemper, dejó claro por qué este asesino no puede salir de prisión, porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder. Así que yo no quiero volver a ver a Kemper en la sociedad pese a haber participado en su defensa. Hasta él mismo sabe el peligro que supone para el resto. Si fuera la sociedad, no confiaría en mí. Un testimonio que fue grabado por el criminólogo Robert Pressler en la década de los años 70 y que gracias a la serie Mindhunter vuelve a estar de actualidad.
Durante aquellos encuentros entre el agente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero, sobre todo, su verdadera motivación: su madre. Así que cuando acabó con su vida, tenía que parar. Era una especie de proceso catártico. Muerta ella, ya no había razón por la que seguir matando.